Tenemos que renovar nuestro entendimiento constantemente para predicar en nuestro entorno familiar. Es la forma de resistir ante opiniones que puedan surgir en nuestro entorno cercano. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Y mientras preparaba esta palabra el día de hoy, me acordé del ejemplo interesante de las famosas suricatas que dijo mi esposa en la vigilia, aquellos que estuvieron en la vigilia. No sé si alguna vez han visto estos animalitos, ¿no? Estos animales parecen tan tiernos, ¿no? Ahí está alguien que tiene su DNI, de repente su DNI sale esa foto, ¿no? He visto algunos DNIs así he visto, ¿no? Entonces, de repente, ¿no? Sí, en la era, así. Entonces, y ven ustedes, ¿qué cosas comunes ven en estas 4 imágenes? Que todos son iguales, ¿ok? Es una población. ¿Qué? Pero algo más. Uno, que todos están vigilantes, atentos, mirando al mismo lado. ¿Será que todos están mirando al mismo lado? Alrededor. Entonces, una de las cosas comunes, que fue lo obvio, que todos están atentos, ¿no? Estiran el cuello. No para chismosear, como algunos lo hacen, ¿no? A ver qué está pasando ahí, ¿no? Sino es porque están vigilantes. Pero no todos miran al mismo lugar. Por lo menos hay uno o dos que están mirando a otra parte. Y esto me llamó la atención, porque además de estar vigilantes, es que es necesario, si bien la mayoría mira a un lugar, por ejemplo, en nuestra iglesia, sabemos que tenemos un chip, sabemos que tenemos, de hecho, el general de alcanzar las naciones, el hacer discípulos a todas las naciones, alcanzar a los estudiantes, pero, ¿cuál va a ser el rol si tú muchas veces dices, yo no tengo tiempo para ir a los campos, ¿qué hago? Dios te ha llamado a estar vigilante. Quizás tú eres esa suricata que está, ¿dónde está? La que está echadita, ¿no? Ahí está, la que está abajo, ¿no? Oliendo los pies ahí de las otras suricatas, ¿no? Quizás tú eres esa suricata que está ahí abajo, ¿no? Pero está atento y está mirando a otra dirección. ¿Y por qué todos miran? Es necesario que todos miren a diferentes direcciones. Porque en la siguiente presentación, por favor, la siguiente diapo. Si todos están alertas, la suricata puede ser devorado en sí por esta serpiente, por esa cobra. Puede ser devorado, puede ser depredador y llegando en vez de ser presa, más bien la cobra se vuelve presa. En vez que las suricatas lleguen a ser presas, más bien la cobra llega a ser la presa de todas estas suricatas. Pero es porque todas están atentas, porque todas están alertas. Y no es necesario que uno mire a una sola dirección, es necesario que todos miremos en las diferentes direcciones. Y eso me lleva a pensar que es necesario que tú mires a todos los ámbitos, de que el patrón, el llamado de hacer discípulos, no hay justificación para no mirar en tu trabajo, no hay justificación para no mirar en tu casa, en tus estudios, porque es necesario. Tú tienes un rol importante de poder involucrarte en el reino de Dios, en todas las áreas que están cerca de ti, en tu entorno. Así que dile a tu amigo al costado, oye, creo que voy a hacer una suricata. Amén. Entonces, en el reino de Dios es importante que los discípulos resilientes miren a todos lados. ¿Y qué es un discípulo resiliente? Es un discípulo que no va o no se acomoda a la corriente de este mundo. La corriente va a una dirección y a veces nosotros queremos correr en esa dirección. Pero un discípulo resiliente va en contra de la corriente. Y eso requiere esfuerzo. No se acomoda el sistema, es fácil que te lleve la corriente. ¿Quién no quiere? Y de niños, alguna vez han ido a un río y se han tirado y te lo lleva, ¿no? Y vas a una cascada, ¿no? Y de ahí te agarrabas, ¿no? ¿Quién no le gustaba eso? ¿No? Yo sí me gustaba, me acuerdo cuando era pequeño, cuando estaba con mis padres, nos gustaba siempre cada fin de semana ir al campo y a la campiña y encontramos un cuerpo de agua, una poza, ¿okay? Para que me entiendan, una pocita, y ahí había como una tobogán
que era como de concreto, ¿no? Y yo me lanzaba ahí, me lanzaba. Hasta que me enteré que era una especie de... No se ríen, no era una desagüe. Sí, no, agua residual ahí. No, era una tipo represa, estaban reteniendo el agua, correcto. Pero me gustaba, ¿no? Con mis papás llegábamos, llevábamos comida, Juanes. Yo no sabía por qué el agua estaba turbia, pero en ese momento yo me metía. Ahora sé que no me metería, la verdad. ¿No? De niño no importa, ¿no? Pero los discípulos resilientes entonces son aquellos que no se acomodan a la corriente de este mundo, sino van en contra corriente, no se acomodan, son aquellos que resisten, son aquellos que pese a la oposición que mencioné al inicio, son aquellos que siguen haciendo la voluntad de Dios. Amén. Ahora, muchos pueden decir, el hacer discípulos es para algunos, o más que eso, ¿no? El hacer la gran comisión es más quizás para aquellos que están a tiempo completo, para aquellos que de repente pueden ir a, como dije, por ejemplo, los campus, que hay un grupo que está yendo a los campus, o estar quizás en tal lugar, y probablemente la verdad que no puedas estar en todos lugares. Hay una realidad, sí, probablemente no puedas estar en esos lugares, probablemente, quizás aún no. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Esa es la pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar cómodo? ¿Vas a dejar que el río te lleve abajo y finalmente te encuentres con una catarata y te caigas al fondo y te ahogues? ¿Te quedarás con los brazos cruzados? ¿O serás un discípulo resiliente cuya misión es vocacional? Cuando me encontré con este libro, que es Fe para Exiliados, de David Kinnaman y Mark Matlock, me encontré con algo muy interesante. La definición de discipulador o discipulado vocacional. Y no sé si alguna vez han escuchado, mira, yo una vez dije, yo soy biólogo de profesión, pero adorador por vocación. Así está en mi red, lo puse en mi Instagram. Adorador por vocación. Obviamente todos Dios nos llama a ser adoradores. Porque la vocación va más allá de lo que has hecho o de lo que has estudiado. Y hay una vocación que Dios llama a todos las personas, al margen de qué has estudiado, al margen si eres un economista, si eres un abogado, si estás en una empresa, si estás en tal sector, estatal, privado, donde sea, tú eres un discipulador vocacional. Y yo lo extendería, eres un misionero vocacional. Eres un misionero vocacional. A donde vayas, tú tienes que hacer misiones. El discipulador vocacional significa conocer y vivir el llamado de Dios, comprender para qué estamos hechos, especialmente en el ámbito, por ejemplo, laboral, y adaptar nuestros objetivos en la tierra a los propósitos y planes de Dios. Define Fe para Exiliados. Entonces eso me hizo extenderlo a algo más, como dije, misionero, misionero. Dile, dite a ti mismo hoy, soy un misionero vocacional. Amén. Entonces todos estamos llamados a hacer misiones a donde pisemos. ¿Correcto? Porque no se trata de una profesión, no se trata de lo que has estudiado, no se trata de lo que estás trabajando, que eso no sea una justificación, sino más bien sea un motivo más para cumplir el plan de Dios y ser un discipulador resiliente y ir en contra de la corriente. Pelear contra la oposición que vas a encontrar en el trabajo. Entonces, y la verdad es que va a haber oposición, lo encontramos y usualmente lo vamos a encontrar en nuestro círculo cercano. O sea, yo cuando entraba a los campus, me acuerdo hace años, que estaba con un compañero aquí, un hermano que está aquí, o están aquí, y no me sé su nombre, ¿okay? Pero me acuerdo cuando nos rechazaron, me acuerdo cuando fuimos a un parque, el parque ese grande que están peleando los sanmarquinos, ¿no? y fuimos a una pareja de enamorados, ¿no? Y le predicamos, y solo uno de ellas, o uno de ellos, estaba receptivo, y era la chica, señorita. Estaba receptiva y veíamos su ojo como que quiero conocer más. El diablo se habrá dado cuenta de eso, perdón, su enamorado se dio cuenta de eso, y su enamorado se dio cuenta de eso y nos miró con una cara. Deja a mi enamorada. No le laves el cerebro, no se me acuerdo de las palabras que salieron. Hay oposición.
Ahora, le prediqué, hay oposición, nunca más lo he visto. Probablemente ni lo vea. Y si lo vea no me acuerdo. Normal, ok, oramos. Porque quería golpearnos, literalmente. Y nos fuimos. ¿Y a qué iba? Pero ¿qué pasa cuando estás en el trabajo? ¿Qué pasa cuando estás en tu casa? ¿Qué pasa cuando estás en tus estudios? Todos los días vas a ver a tus compañeros. ¿Cómo vas a ser un discípulo resiliente a alguien que todos los días te va a ver y te va a estar mirando? Cristiano, cristiano. ¿Cómo le vas a predicar? Diríamos, es más fácil predicar de repente a los conocidos, pero te van a ver todos los días. Y uno de ellos es en nuestras casas, por ejemplo. ¿Cómo vamos a predicar a nuestra familia? ¿Solo con palabras? Y probablemente estas personas que los vas a ver todos los días, a no ser que renuncies o te voten, probablemente van a apuntar más a tus debilidades. Van a ver tus debilidades, van a buscar el talón de Aquiles, ¿no? Mateo 13, creo que no está ahí todavía, y Lucas 4, 16, 30, no lo voy a leer porque es extenso, pero ustedes pueden buscar. Es cuando Jesús entra a Nazaret, entra a su tierra, a su familia, que lo vio nacer, por así decirlo. Y se encontró con una oposición. Y Jesús en esa oposición dijo una frase que a veces se extiende por todos lados, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra. Nadie es profeta. Y muchos dirían, no, es que ¿cómo predicar a mis amigos? Entonces, la Biblia dice, nadie es profeta en su propia tierra, así que normal, mejor me voy a otra tierra. Y dejo esa tierra, ¿no? O sea, a veces podemos decir, amar a otros desconocidos, entre comillas, pero si no muestras amor por tus más cercanos, ¿cómo es posible que puedas llegar a mostrar amor por aquellos que no conoces? ¿Se puede? Sí se puede, obviamente, pero la obediencia de hacerlo te va a traer grandes resultados si lo haces en tu familia, si oras por alcanzar a esas personas, porque es tu entorno cercano. Ahora, esto significó para que Jesús se agarre de eso y diga, entonces, ¿no predico en mi tierra? Jesús dijo, ahí mencionó que sí, muchos se van a perder la bendición. Por esa causa, por ese motivo, no hizo muchos milagros. Pero dice no hizo muchos milagros, no dijo que no hizo milagros. O sea, sí hubo aquellos que recibieron el milagro en su propia tierra. Yo cuando dije esto lo digo, no lo digo, pero en tierra, ¿cómo se acomoda? Y cuando me encontré con esto, que por causa de su incredulidad, que cuestionaron, no hizo muchos milagros. Y algo interesante aquí es que la gente, como era conocido Jesús, entró al lugar, se acordaron, oye, ¿ese no es el hijo de María, de José, ese carpintero? Te va a decir en tu familia, te va a decir, oye, ¿tú qué me hablas? Si tú no, tú qué te crees, lo más, ¿no? En su familia de repente. Sí, mira, ayer no tiene ni tu cama, no tiene ni esto, no haces tal cosa. Te van a decir, porque eres conocido. Por eso es difícil predicar en una tierra conocida, cuando te conocen. Porque tú tienes ahí que pedir al Espíritu Santo, y esa es la palabra del día de hoy. Toda esta es introducción, por favor. Como me copiaron. Perdón, copia su predica, pastor. Su forma. Esta es la introducción, ¿ok? Pero, ¿a qué iba? Que es difícil, pero no es imposible. Y para eso, nosotros tenemos que simplemente obedecer. ¿Y cuáles son las características entonces que debemos tener para predicar en una tierra donde somos conocidos y que todos los días nos van a ver? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la tierra donde eres conocido? Pregúntate individualmente. ¿Tu trabajo? Si eres soltero y vives en una casa independiente y todo, no eres conocido más que solo tu perro, tu gato te conocen. Pero de repente en el trabajo, ¿sí? Tus clientes, si eres independiente, no lo sé. ¿Cuál es tu tierra conocida? En el sentido de que te conocen, no que conozcas la tierra. ¿Ok? Entonces, pero tenemos que saber que hay un mandato. El mandato no cambia. ¿Amén? El mandato no cambia. Cambiamos nosotros, envejeces más. Pero el mandato no cambia. ¿Amén? Mateo 24, 14, y creo que sí está ahí. ¿Sí o no? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El llamado es que
además de Mateo 28, 19, que lo conocemos, pero él dice que será predicado la palabra de Dios, el Evangelio, a todas las naciones. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puedo ir a cada rincón? Hay personas que están viendo los campus, pero ¿cómo puedes tú abrazar ese rol, esa responsabilidad de poder también mirar como la suricata al otro lado e ir también a ese lado? Hay una verdad entonces, el Evangelio será predicado en todo el mundo antes que llegue el fin. Por eso el Señor nos envía a compartir las buenas nuevas a todos con un mandato de gran comisión. ¿Cómo podrá entonces ser predicado el Evangelio en todo el mundo? ¿Cómo te vas a involucrar? O pregúntate, ¿cómo me involucro yo en la predicación del Evangelio? ¿Cómo me involucro yo en la predicación del Evangelio si no soy misionero de campus? O te has preguntado, solo es para aquellos que predican, solo es para los líderes, para los discipuladores. Yo no soy líder de Grupo Vida, entonces para que ya me siento y cómodo recibo. O no pertenezco a los ministerios, 5 ministerios, no soy pastor, no soy profeta. Entonces nos agarramos de eso, ¿no? Hemos aprendido que todos somos llamados entonces a participar de la gran comisión. Y por tanto, todos tenemos la oportunidad, diría yo, de predicar desde cada ámbito en nuestros lugares donde nos encontremos, ámbitos de la influencia. Y solo tú puedes llegar. O sea, yo no puedo ir a tu trabajo. Yo hay unos trámites, ¿no? Más si trabajas en el Estado. Yo no puedo ir ahí. Probablemente, no puedo, ¿verdad? Tendría que hacer un montón de trámites. Pero ¿quién tiene el acceso directo a ellos? Tú que trabajas en el Estado. Correcto. Tú que estás en ese trabajo. Estás en el día a día. Te sientas a comer con alguien. ¿Cómo vas a hacer misiones en la mesa? Ahora como iglesia, gracias a Dios, siempre entonces estamos enlistándola. La iglesia nos entrena. La iglesia nos da las herramientas, nos equipa. Y eso lo estamos haciendo. Nos enseña cómo compartir mejor cada vez nuestra fe. Ingresando a los campus, por ejemplo, los colegios. Animándote a compartir a un familiar, a un amigo, como lo estamos haciendo el día de hoy. Pero como dije, predicar en un entorno donde te verán todos los días, entonces es difícil. ¿Y qué hacer? Por eso hay que ser un discípulo resiliente. Ven ahí una imagen. Siguiente. ¿Has escuchado de los juncales? ¿Quién ha ido cuando con mi equipo fui? Con mi equipo de la alabanza fuimos a la laguna encantada de Huacho. ¿Recuerdan ahí? Habían juncales. Juncos. Esas plantitas son tan resistentes. Resisten tanto a época de marea fuerte, crecida, vientos fuertes. Crecen en época de toda la temporada, tanto cuando hay agua, como hay también en época de sequía, en este caso en lagunas. Pero algo que me llamó la atención de esta plantita es que, pese a que los vientos la doblan, cuando viene algo fuerte, vuelve nuevamente a su lugar. Y es flexible. Es resistente. Y me hice recordar, un discípulo resiliente es como un junco, que es flexible. Habrá oposición, te van a empujar, pero tienes que volver a tu lugar. Amén. Resiste, es flexible. Por eso con eso fabrican las canastitas, ¿no? Los campesinos o los pobladores fabrican esas canastitas, tu panera. ¿Quién no tiene tu panera? Tengo mi panera ahí de eso, ¿no? Junco, ¿no? Echado a tejer, porque es resistente. Así que vas a ser útil si eres un discípulo resiliente. ¿Amén? Vas a ser útil si eres un discípulo resiliente. ¿Cómo renovamos llegamos a ser un discípulo resiliente? Renovando nuestro entendimiento día a día. O sea, si voy a estar en mi casa y voy a volver otra vez y probablemente voy a mirar mis debilidades, tengo que estar renovando mi entendimiento constantemente. Quiero predicar en la tierra, en este caso en el trabajo donde hay bastante oposición, tengo que estar renovando mi entendimiento. Y eso es una de las características de un discípulo resiliente. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que dice que toda la escritura
es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Cómo estamos o cómo estás en tus tiempos de lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo son o cuáles son tus versículos rema? ¿Cuáles son tus versículos del día que llevas y sales al trabajo? Tenemos que tenemos que renovar nuestro entendimiento constantemente. Sí, tenemos que sacar a los hombres del... No, mejor no sigo. Tenemos que renovar nuestro entendimiento constantemente para predicar en nuestro entorno familiar. Es la forma de resistir ante opiniones que puedan surgir en nuestro entorno cercano. Tienes que renovar. Vas a llegar a tu casa y te vas a encontrar con un hermano que no es cristiano, con un papá o una mamá que no es cristiano y quizás se enoje contigo por ir a la iglesia. Espero que se enoje por hacer la obra de Dios en tu vida y no por cosas de pecado o, de falta en tu hogar. Porque en eso hay que dar buen testimonio. Pero si se enoja por hacer la obra de Dios, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tienes que renovar tu entendimiento. Ir a tu casa, a tu habitación. Pasar tiempo con la palabra de Dios. Es la forma de ser un resiliente. Y si estás descuidando eso, pues probablemente no se va a ver reflejado en que tu familia conozca más de Dios. 1 es renovar tu entendimiento. 2, ser un discípulo que camine en integridad. Y esto es importante de un discípulo resiliente. Ser un discípulo que camine en integridad. Primera de Pedro 2, 12, 17 dice: mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. ¿Qué dice? Que mantengamos ¿qué? Buena conducta. O sea, en tu casa tienes que tener una buena conducta ante los no creyentes. Quizás tu familia no conozca a Dios. Entonces Dios te está diciendo el día de hoy que tengas una buena conducta. Seas íntegro. Es una forma más, y diría importante, de poder predicar a tu familia. Con tu conducta. Siendo un buen hijo, aportando en la casa, si eres un adulto. Sirviendo en tu casa. Siendo generoso. Como Dios te guía en tu hogar. En el libro de Fe para Exiliados, que mencioné al inicio, hay una encuesta, del grupo Barna en el 2018, que hizo a un grupo de personas, tanto cristianos, aquellos que se fueron de la iglesia, aquellos que solo son personas asistentes recurrentes, que vienen, desaparecen, cual marea, ¿no? Sube la marea, baja. Pero hay otros, los discípulos resilientes, los que siempre están fijos, los que siempre vienen, así se muera su gato, están ahí. Y según esta encuesta, había una de las premisas entre muchas que decía: los cristianos están llamados a hacer su trabajo con integridad sin importar el tipo de trabajo que hagan. Es una de las frases y que los encuestados tenían que decir cuántos están de acuerdo o concuerdan con esta frase, esta premisa. Pero me llamó la atención que el 50%, 56% para ser exactos, de los congregantes habituales concuerdan con esa afirmación. Solo el 50%. ¿Qué pasa con el otro 50%? Y esto es preocupante, porque la integridad es importante. Pero los discípulos resilientes, más cerca del 90% de ellos, concordaron que los cristianos están llamados a hacer su trabajo con integridad, sin importar el tipo de trabajo que hagan. Es decir, como dije al inicio, un discipulador vocacional es aquel que ajusta lo que está haciendo para los propósitos de Dios. ¿Amén? Ahora, obviamente hay trabajos y hay trabajos, ¿no? Tú tienes que discernir. No estoy hablando ya tú mismo, yo no voy a decir los trabajos que existen, pero
estamos hablando dentro de un ámbito saludable. ¿Amén? Ahora, por ejemplo, en casa, en el trabajo, en los estudios, ¿cómo vas a ajustar para poder realmente cumplir el llamado y ser íntegro? Ser un discípulo que adapta sus metas, sus sueños, sus anhelos, su carrera, su profesión, etcétera, al propósito de Dios. Colosenses 3, 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahora, hemos conocido estos pasajes y sabemos que lo aplicamos en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Sabemos, ok, si voy a trabajar estoy en un trabajo, no sé, una clínica, un laboratorio, lo que sea, y lo hago por el Señor, significa de hacerlo, amarlo y amar el trabajo y ser, pues de repente tener valores, no caer en corrupción. Y vienen cosas quizás obvias, buenas, pero obvias. Pero ¿qué pasaría si te digo que hacer las cosas para Dios todo es más bien acomodarlo al propósito de Dios también? ¿Cómo alinearlo? Alinearlo al propósito de Dios. ¿Cómo lo alineas? Porque es obvio, ¿no? Que tienes que ser honrado. Y digo obvio porque se supone que como hijo de Dios hay cosas claras que tenemos, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo acomodas, la alineas, perdón, al propósito de Dios? En hacer discípulos. Todo lo que hagas, hacedlo como para Dios. Es decir, hacer discípulos. Yo lo veo así. Yo lo siento así. Quiero que el día de hoy también lo veas esto. Amén. Hacerlo para Dios. Y Dios nos está llamando a ser discípulos. Amén. En el trabajo, en los estudios, en la casa, en el ámbito donde estés. Y eso, una vez más, como dije al inicio, es ser un discipulador o un misionero vocacional. Significa que debes conocer y vivir el llamado de Dios. Comprender para qué has sido hecho, para qué estás en el trabajo. Yo me acuerdo que Ingrid me decía y nos decía al grupo que tú no eres un biólogo cristiano. La famosa, ¿no? Algunos ya se recuerdan. Tú eres un cristiano biólogo. O sea, antes de ser biólogo, tú eres un cristiano. Tú no eres un abogado cristiano, tú eres un cristiano abogado. Tú no eres un negociante cristiano, tú eres un cristiano negociante. Porque cuando nosotros sabemos la posición y la identidad de quiénes somos, entonces vamos a hacer las cosas como para Dios. Amén. Vamos a hacer las cosas para Dios. Porque sé quién soy primero. Porque yo no voy a ser abogado, no voy a ser biólogo en los cielos. ¿Me dejó entender? No voy a ser biólogo en los cielos. No vas a ser un abogado o un economista en los cielos. Amén. Así es. Amén. ¿Ok? Sé un discípulo contracorriente. Y es el último punto. Sé un discípulo contracorriente, que ya lo mencioné quizás al inicio. Pero Salmo capítulo 1, versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. O sea, ¿qué significa? O sea, junto a corrientes de agua. Las corrientes están yendo en dirección. Y tú vas a ser ese árbol que va a resistir una corriente. No está diciendo que o vas a ser plantado junto a favor de la corriente, ¿no? No, en corrientes de agua. Y en una corriente, este sistema está corriendo. Y tú vas a ser ese árbol plantado para que resistas y seas como ese junco que de repente se mueve, pero vuelve a su lugar porque está bien plantado. Amén. Y ese es el llamado que nos está dando Dios en esta mañana. No tengas, 2 Timoteo 2:23 dice, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Vamos al trabajo y no vamos a encontrar con pleitos. Tu jefe no te trata bien. Tu supervisor, tu jefe directo, tu compañero está hablando mal de ti.
Vas a tu casa, ya sabemos lo que dije al inicio, tu mamá, tu hermano. Vas a tus estudios y te encuentras con un profesor de repente que está renegando, que no tiene paciencia. O con un compañero que de repente te llama a plagiar, te llama o te está animando a hacer cosas ilícitas. Y de repente a veces también cuando queremos compartir nuestra fe, podemos caer en esa línea delgada de llevarnos a pleitos, a discusiones. Pero la palabra de Dios nos está diciendo, no tengas que ver nada con discusiones necias y sin sentido. Cuando estás en un entorno donde todos los días te van a ver, no tengas nada que ver con esas discusiones que no te van a llevar a nada. No te enfrentes a tus padres. No te enfrentes a tu profesor. Sé sabio. No te enfrentes a tu compañero. Tenemos que ganarnos o ganar a esas personas para Cristo, renovando nuestro entendimiento, orando a Dios por sus almas, por sus vidas, siendo un discipulador resiliente, vocacional. Es la forma, y siendo íntegros. Es lo que Dios está llamando en esta mañana. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.